SER Podcast. Hola, muy buenos días. La tensión va más entre Israel y Palestina y ya no es solo con el lanzamiento de bombas y cohetes, sino que se están produciendo enfrentamientos y ataques entre la población en las ciudades que comparten población judía y palestina en una situación que empieza a recordar ya a la que precedió a la guerra de 2014. Esa es ahora la gran preocupación. De momento han muerto 67 palestinos, 17 de ellos eran menores y 7 israelíes, entre ellos un niño de 6 años. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Sobre el terreno, desde las ventanas de las casas, esto que van a escuchar es lo que se percibe. Este es el sonido dentro de la vivienda de una familia en Palestina. Han dejado de caer cohetes en la franja donde viven 2 millones de personas. Caen también los que Hamás lanza sobre Israel, que en plena escalada recibe ahora el apoyo de la Casa Blanca. El propio Joe Biden ha hablado con el primer ministro Netanyahu, aunque el respaldo de este presidente es distinto del que ofrecía Trump a Israel. Marta del Vado. Estados Unidos ha mandado a Oriente Próximo a un diplomático de alto rango, Hadi Amr, para mediar entre israelíes y palestinos. El presidente Joe Biden ha hablado con Bibi Netanyahu y le ha reiterado el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamás. La Casa Blanca asegura además que Israel tiene la responsabilidad adicional de evitar la muerte de civiles y, marcando su diferencia con la administración anterior, añade que el pueblo palestino también tiene derecho a vivir en paz y seguridad. Desde las filas demócratas piden a Biden que tenga un papel más activo en la resolución del conflicto. Esta administración respalda la solución de los dos estados, pero de momento no ha dado pasos claros hacia este objetivo. Baja la incidencia por el coronavirus, que está en 173 casos por cada 100.000 habitantes. El 30% de los españoles ya tiene al menos la primera dosis de la vacuna y Sanidad va a decidir la semana que viene qué pauta sigue con los trabajadores esenciales. Son casi 2 millones a los que pusieron la primera inyección de AstraZeneca. La revista The Lancet ha publicado esta medianoche un estudio que analiza los efectos de combinar un pinchazo de AstraZeneca y otro de Pfizer. La mezcla produce más reacciones adversas, pero no son graves ni duraderas, Javier Gregory. En este ensayo clínico que se ha realizado en el Reino Unido desde principios de este año han participado 830 voluntarios de más de 50 años. Los resultados son todavía preliminares, pero muestran ya un aumento en la frecuencia de los casos de reacciones leves y moderadas, aunque estos síntomas, tras la administración combinada de 2 vacunas, Pfizer y AstraZeneca, o viceversa, fueron de corta duración y no se registraron otros problemas de seguridad, según ha informado la Universidad de Oxford, que lidera esta investigación en su primer informe que publica hoy la revista The Lancet. Sin embargo, de momento, este grupo de investigadores británicos asegura que no dispone aún de datos sobre la respuesta inmune que ha generado la combinación de estas 2 vacunas, que utilizan un sistema diferente para generar anticuerpos para poder frenar la COVID-19. El gobierno ha anunciado que va a volver el público a los estadios de fútbol, de baloncesto, en las últimas jornadas que quedan de liga. Será en las comunidades que están en la llamada fase 1. Ahora mismo, los territorios que tienen menos incidencia son la Comunidad Valenciana con 32, Murcia con 62 y Baleares con 66. El aforo, en todo caso, en los pabellones, en los estadios, se podrá cubrir hasta el 30% con un tope de 5.000 espectadores. Para el curso que viene se está trabajando ya en cómo será el curso universitario de La Molina. Manuel Castells dijo ayer que la idea es que el curso que viene las clases sean presenciales en las universidades, aunque con medidas sanitarias. Que la mascarilla la vamos a llevar y las ventanas se van a abrir, aunque haya en medio del Filomena. Desde septiembre la mayoría de los campus han trabajado con un sistema híbrido, mitad online, mitad presencial, para garantizar menos alumnos por clase, aunque los exámenes han sido presenciales y lo van a ser los de final de curso. Educación empieza a pensar también en el año que viene. La ministra Celaá, junto a la de Sanidad, se va a ver con los consejeros el próximo miércoles. España es, junto a Suecia, el país que más tiempo ha tenido las aulas abiertas durante la pandemia. Celaá recordó ayer que, a pesar de eso, nunca se ha superado el 2% de aulas en cuarentena de las más de 400.000 que hay en España. Y el Congreso aprobará este jueves la nueva ley de cambio climático, 4 años después de que España ratificara el Acuerdo de París. La norma contempla, entre otras cosas, la descarbonización plena de España en el año 2050. Y fija objetivos vinculantes de reducción de emisiones o de eficiencia energética. Para 2040 no se podrán vender coches que generen emisiones, y para 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes van a tener que tener zonas de bajas emisiones. Es jueves, es 13 de mayo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. ¿Quién o qué protagoniza el apunte de hoy? Pues este hombre que vamos a escuchar enseguida es el gobernador del estado norteamericano de Ohio. Es republicano y se llama Mike DeWine.
Lo que ha anunciado esta madrugada es que su estado va a sortear $1 millón cada semana entre las personas que se hayan vacunado contra la COVID. Así que allí, además de inmune, puede salir millonario. Es la última iniciativa que nos llega de Estados Unidos para incentivar la vacunación, pero hay más. En Washington se ofrece, esto es mucho menos que el millón, cerveza a cambio del pinchazo. Pues espérate, que en Nueva York ofrecen entradas a eventos deportivos. En Memphis se han llegado a sortear modelos de Chevrolet o de Nissan a quienes reciban su dosis. Y hay estados que han llegado a repartir marihuana entre los vacunados. Vaya. Aquí nos conformamos con dar las gracias a las enfermeras. ¿Cómo vendrá el tiempo hoy? Pues con tiempo calcado al de ayer, cielos despejados y temperaturas ahora frías, pero que se irán escalando a lo largo del día. Y las lluvias, si aparecen, lo harán de forma esporádica por el norte. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Hubo reproches cruzados en el Consejo Interterritorial de este miércoles, los de las comunidades al Gobierno por el fin del estado de alarma y los de Sanidad a las comunidades por no aplicar las medidas que acordaron en consejos anteriores. Pensaba la ministra Carolina Darias en Andalucía, que permite la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. He recordado a los miembros del Consejo Interterritorial las declaraciones de actuaciones coordinadas que están vigentes y que, por tanto, son de obligado cumplimiento, especialmente la DAC de 14 de agosto de 2020 en relación al ocio nocturno, estableciendo una hora máxima de apertura del ocio nocturno, esa DAC de la 1 de la mañana. Por tanto, aquellas comunidades autónomas que han adoptado medidas que sean contrarias y que por tanto incumplan la DAC, tienen necesariamente que cumplirla porque son de obligado cumplimiento. Estamos a las puertas del segundo fin de semana sin estado de alarma, que coincide además con las fiestas de San Isidro en Madrid, el segundo territorio con mayor incidencia del virus de toda España. Y se va a celebrar en medio de un clima de renovada tensión entre las administraciones de Madrid y del Gobierno. Se escenificó este miércoles en la reunión que mantuvo el alcalde Martínez Almeida con la delegada del Gobierno Mercedes González para coordinar precisamente el dispositivo de seguridad para San Isidro. Quien tiene el lío es el Gobierno de la Nación, quien tiene el problema son los españoles. A lo mejor el Carajal está en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar. Que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra verbalmente e, insisto, por escrito. Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños. Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Y las fiestas comienzan hoy, que no deja de ser otra prueba de fuego para el control de la pandemia en Madrid. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. 1.100 agentes velan desde hoy por la seguridad. Ayuntamiento y delegación del Gobierno ponen en marcha un dispositivo conjunto con un refuerzo diario de 300 agentes con respecto al fin de semana normal. Habrá más vigilancia en las zonas de botellones, también tras lo vivido el pasado fin de semana en la capital, aunque la presidenta Ayuso advertía. Nosotros no tenemos responsabilidad ni tenemos herramientas para impedir que la gente salga a la calle, haya botellones o se celebren fiestas ilegales. No tenemos competencia en materia de seguridad. Es el Gobierno de España. Tanto el alcalde como la delegada apelaban a la responsabilidad ciudadana estos días, con una programación escueta y medidas anticovid estrictas, actos públicos muy reducidos para evitar aglomeraciones. La ministra Arantxa González Laya culpaba ayer a Madrid y en concreto a Díaz Ayuso de perjudicar la imagen exterior de España a las puertas de la campaña de verano. Italia, uno de los países con los que tendremos que rivalizar para atraer a los turistas, acaba de presentar su plan de desescalada, que incluye la posibilidad de recibir la vacuna en las farmacias. Roma, Joan Solés. Italia se abre al turismo y no exigirá, como hasta ahora, 5 días de confinamiento a los ciudadanos de la Unión Europea a la llegada al país. Además de las pruebas antígenas, los farmacéuticos también podrán vacunar a partir de junio, una forma de llegar fácilmente a todo el territorio. Sin embargo, van a mantenerse las restricciones y el toque de queda nocturno en verano de las 23 a las 5 de la madrugada, según el primer ministro Draghi. El Gobierno intende adoptar un approach gradual. El Gobierno adoptará, ha explicado en el Parlamento, una reducción gradual de las restricciones según cómo evolucione la epidemia y la campaña de vacunación. De cómo vaya esa campaña de turismo en verano dependerá en buena parte la marcha de la recuperación económica en España. Hoy conoceremos el balance del Banco de España. Su informe de 2020, en el que se analiza el impacto económico de la pandemia. La Comisión Europea presentó este miércoles sus previsiones. The recovery is no longer a mirage. It is underway.
La recuperación no es un espejismo, ya está en marcha, apuntó el comisario Paolo Gentiloni, que sitúa a nuestro país a la cabeza del crecimiento este año y el que viene. Un 5,9% de crecimiento este año, este 2020, y un 6,8% en 2021. El Gobierno detallará hoy otra parte del plan de recuperación enviado a Bruselas. Es el relativo a los proyectos de movilidad, agenda urbana y vivienda. Contarán con partidas de 20.000 millones de euros que servirán para crear cerca de 500.000 de empleos, según los cálculos que ha hecho el Ejecutivo, Eladio Meizoso. A movilidad sostenible se destinan 13.000 millones de euros para vehículo eléctrico, zonas de bajas emisiones en las ciudades, transporte público, especialmente tren de cercanías, y los otros 7.000 millones van a rehabilitación de barrios, edificios y viviendas con criterios de eficiencia energética. Lo gestionarán los ministerios de Transporte y Transición Energética, con un enorme impacto global, destaca el ministro Ábalos. Inversiones que nos permitirán crear, con todos los componentes del plan que nos corresponden, casi 500.000 de empleos, muchos de ellos en sectores de futuro, e incrementar el PIB en unos 34.000 millones de euros. Ser Podcast. Al juicio por la caja B del Partido Popular solo le queda la sentencia. Se declara el juicio visto para sentencia. Muchísimas gracias a todos y lamento no poder darles la mano en este momento de COVID. Muchas gracias. Así lo anunciaba el presidente del tribunal, aunque hoy se seguirá hablando de Luis Bárcenas. Con dos comparecencias muy destacadas en la comisión parlamentaria que investiga la llamada Operación Kitchen, presuntamente orquestada para sustraer documentos comprometedores del PP. Hoy escucharán en esa comisión a la esposa de Bárcenas, a Rosalía Iglesias, y también a Eugenio Pino, ex número 2 de la Policía Nacional. Este miércoles se reactivó también el choque entre el PSOE y sus socios de investidura a cuenta del rey emérito. Fue así en cuanto se supo que la agencia tributaria ha iniciado una inspección para comprobar si Juan Carlos I ha cumplido con Hacienda después de sus 2 regularizaciones extraordinarias. Javier Torres. Aunque para la izquierda y los independentistas en el Congreso la Casa Real carece de transparencia, su crítica al gobierno se deriva de ello, porque consideran que se ponen todas las trabas para el control parlamentario de la corona. Gerardo Pisarello, Unidas Podemos. Es inaudito que una monarquía que se dice parlamentaria en pleno siglo XXI no haya permitido que esta Cámara pueda ser debidamente informada por estos hechos en una comisión de investigación. La vicepresidenta Carmen Calvo afirma que el emérito no se ha fugado del país, que no recibe retribución alguna, que no se le paga con fondos públicos su estancia en Abu Dhabi, aunque sí tiene 3 asistentes. Su estancia en el lugar en el que está, desde luego no se financia con recursos públicos, más lo relativo a lo que tendría si estuviera aquí, los 3 asistentes de los que dispone. Carmen Calvo además afirma que el gobierno no está preparando una ley específica para la corona. Y antes de la crónica internacional, un cambio que han venido reclamando las ONGs durante años. Es un cambio que recoge la nueva ley de protección a la infancia y que afecta a los menores inmigrantes. Estos chicos ya no tendrán que someterse a determinadas prácticas para determinar su edad y que han sido tradicionalmente denunciadas por las organizaciones que les cuidan. Informa Nicolás Castellano. Del Senado sale una ley mejorada en la que se prohíbe definitivamente la realización de desnudos y exploraciones genitales como prueba de determinación de la edad de estos niños que llegan solos a nuestro país. Una vieja exigencia del Defensor del Pueblo, Naciones Unidas, de ONG y fundaciones como Raíces que aplauden la decisión, aunque critican que la nueva Ley Integral de Infancia siga sometiendo a pruebas a aquellos jóvenes que llegan con su pasaporte original. Lourdes Reizábal. Nos alegramos enormemente de que con esta ley se dé cumplimiento a las exigencias de Naciones Unidas y se prohíba expresamente la realización de desnudos integrales, pero lamentamos profundamente que esta ley no haya integrado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y siga permitiendo que se someta a este procedimiento de determinación de la edad a estos niños y niñas a pesar de estar documentados y de tener acreditada su menor edad. También se acaba con las medidas de contención o de sujeción que han llevado a provocar muertes en algunos centros de menores o se crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:17 de la mañana, 6:17 en Canarias. Esta noche ha retomado su actividad Colonial, la empresa que gestiona los oleoductos en Estados Unidos después del parón provocado por un ciberataque. Pero ha tenido que salir la Casa Blanca a desmentir que haya riesgo de desabastecimiento en las gasolineras. Tenemos gasolina y solo hay que llevarla donde se necesita, dice la secretaria de Energía, ante las colas de coches que se han formado en algunos estados por temor a que ese combustible se agote.
La compañía ha retomado su actividad esta noche, pero advierte de que tardarán días en recuperar el ritmo normal. Y hoy tendremos aquí una imagen simbólica, la llegada de los últimos soldados españoles que han participado en la misión internacional de Afganistán este miércoles. Han arriado la bandera española por última vez en su base y hoy llegan de vuelta a casa. Serán recibidos por el rey. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los 24 militares junto con los 2 intérpretes llegan esta tarde a la base de Torrejón de Ardoz y ponen fin así a la operación internacional más larga en la que ha participado España. Las tropas de nuestro país llevan en Afganistán desde el año 2002 de forma ininterrumpida, cuando llegaron los primeros 350 militares a Kabul bajo la operación Libertad Duradera, liderada por Estados Unidos para luchar contra los talibanes tras el 11 de septiembre. En el año 2003 la OTAN asumió el mando de la ISAF y en el año 2011 comenzó a traspasarse la seguridad a las fuerzas de allí, a las fuerzas afganas. 2 años después, España asumió el mando de la localidad de Herat, haciéndose cargo del equipo de reconstrucción. El despliegue máximo se alcanzó en el año 2010 con un despliegue de 1.549 efectivos aprobados por el Congreso de los Diputados, y el grueso de las tropas españolas empezó a salir del país la última semana de octubre del año 2015. Hoy se rinde homenaje a los caídos. 100 militares, 2 policías y 2 intérpretes. Y en Europa, la Comisión ha sufrido un importante revés en su estrategia para intentar que las multinacionales paguen más impuestos en aquellos países en los que operan. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la orden de Bruselas para que Amazon devuelva 250 millones de euros que supuestamente había recibido de Luxemburgo en forma de ayudas económicas, para rebajar todavía más la carga fiscal. ¿Y qué más hay, Pablo? Leopoldo López asegura que está a disposición de la justicia española ante la decisión de los jueces venezolanos de reclamar la extradición del opositor a Nicolás Maduro. Lo ha dicho esta noche en un mensaje en redes sociales en el que asegura que comparecerá en la Audiencia Nacional voluntariamente tantas veces como sea llamado con motivo de esa posible extradición. Y todos contra China. Sí, varias potencias occidentales han denunciado de forma conjunta a China ante Naciones Unidas por los supuestos abusos que Pekín comete contra las minorías del país, especialmente los de la etnia uigur, contra los que se ha acreditado graves violaciones de derechos humanos. Varias ONGs se han sumado a esta denuncia para detallar detenciones masivas, torturas o trabajos forzados. Ser podcast. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Había un titular el otro día para describir la pelea por el final de la Liga que decía mal de altura. Y eso parecía que les pasaba a los aspirantes, que se ponían a empatar como si no quisieran llevarse el título, hasta que el Atlético dio anoche un golpe sobre la mesa, ganó a la Real Sociedad y se acerca a la victoria de la Liga. Hoy le toca al Madrid, que juega contra el Granada. Bueno, más que mal de altura, produce vértigo para los aficionados de algún equipo acordarse del Granada. ¿Lo dices por alguien en concreto? No, era solo un decir. Lo más relevante de esta recta final de la Liga, de la que ahora nos va a contar Paco Jo, es que vuelve el público, pero en aquellas comunidades que tienen muy poca incidencia y con el aforo en los estadios hasta el 30%. Ayer preguntaron al ministro de Deportes, a Uribes, si no podía generar desventaja, pues que vaya a haber unos equipos que tengan público en el campo y otros que no. Pero dice que la Liga, que los equipos están de acuerdo. Y el presidente de la Liga me dijo: ministro, no te preocupes, que son todos conscientes. Lo importante es que empecemos, ¿no? Pero con la voluntad inequívoca de que esto sea un proceso y un camino que no pare, ¿no? Y hoy a partir de las 10:30 vamos a dedicar buena parte del programa a hablar de regalar vida, que es lo que se consigue con una donación de riñón. El Hospital Clínic de Barcelona se ha convertido en el primer centro hospitalario de España que ha hecho 1000 trasplantes de donante vivo. Y nuestros compañeros Sara Selva y Óscar Justo se han colado en una operación de trasplantes. Ellos han visto cómo se hace, cómo funciona, por ejemplo, el robot que ayuda a los médicos, que por cierto se maneja con un pedal. Oigan al cirujano. ¿Veis qué preciosidad de riñón? ¿Cómo ha cogido vida? El riñón ha cogido vida. Dice el cirujano, mira qué preciosidad de riñón. Estuvisteis, Sara Selva, en el trasplante número 1000. Hemos acompañado a sus protagonistas, 2 hermanos, Josep, el receptor, y Natividad, la donante. Nada, no me lo pensé ni así. Enseguida digo, bueno, yo tengo 2. Con uno, mucha gente vive con uno. Y nos hemos metido en el quirófano durante las 5 horas que dura la operación, que se hace con un robot. Mis 2 manos, todos los instrumentos los vamos a controlar con esto y con los pedales. Un poco como conducir un Fórmula 1, con muchos botones, con muchas...
Un robot que el cirujano Antonio Alcaraz controla desde la distancia, desde una especie de cápsula colocada en una esquina del quirófano. Así que esta mañana van a poder escuchar en la radio cómo el cirujano consigue sacar un riñón de un cuerpo y hacer que vuelva a funcionar en otro y con eso dar vida a una persona. Será a partir de las 10:30 y hasta las 12 de la mañana. Es jueves, es 13 de mayo. Y estas son las principales noticias que trae el día. Sanidad aplaza una semana más la decisión para los casi 2 millones de personas que esperan la segunda dosis después de recibir la vacuna de AstraZeneca. A las puertas del segundo fin de semana sin estado de alarma, la incidencia sigue a la baja. Ayer descendió 7 puntos más hasta los 173 casos por cada 100.000 habitantes. Esta ha sido otra noche, otra madrugada de bombardeos en Oriente Próximo. La tensión se ha extendido a la calle, con enfrentamientos en las localidades en las que conviven israelíes y palestinos. Joe Biden apoya el derecho de defensa de Israel frente a la lluvia de cohetes que recibe desde Gaza. Hoy hay sesión de control al Govern en el Parlament de Cataluña. Comparece Pere Aragonès en pleno bloqueo de las negociaciones con Junts per Catalunya para su investidura, que intentó pero no desatascó ayer la CUP reuniendo al bloque independentista. Y el Congreso aprueba hoy la primera ley de cambio climático en España. La ley persigue la descarbonización plena de nuestro país en 2050, mejorar la protección de la naturaleza y poner fin a la venta de coches contaminantes de aquí a 19 años. Y además, Pablo, sigue la tensión en la línea tras la muerte el pasado lunes de 2 hombres en un naufragio. Cientos de vecinos se manifestaron este miércoles contra la policía, a la que acusan de omisión de socorro a las víctimas. Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. La noche ha sido muy tensa en la línea como consecuencia de la guerrilla urbana que medio centenar de jóvenes han llevado a cabo, quemando numeroso mobiliario urbano y enfrentándose a la policía en la zona de Levante. Numerosos destrozos y, de momento que sepamos, ningún detenido ni herido. Es el balance de una noche que ha vuelto a hacer crecer la inseguridad en el municipio. Alerta por las casas colgadas de Cuenca. El ayuntamiento ha convocado una reunión de urgencia este jueves para revisar la situación del enclave tras el hundimiento ayer de una de las calles que da acceso a las casas más emblemáticas de esta ciudad manchega. Cuenca, Aurora Duque. Se trata de la calle que comunica las casas colgadas con el puente de San Pablo, la zona más visitada y fotografiada por los turistas. Un tramo de más de 20 metros que ha desaparecido literalmente. En la calle se estaban realizando obras de saneamiento por los problemas causados por unas fugas en la red de abastecimiento que habían provocado ya el desplome de un muro y obligaron a cerrar la zona en octubre de 2019 por presentar grietas que ponían en evidencia el peligro de derrumbarse. El consorcio del Real Patronato de Cuenca se reúne esta mañana con carácter de urgencia. Afortunadamente, cuando se produjo el accidente, los operarios estaban almorzando. No hay que lamentar daños personales, sí cuantiosos materiales que habrá que cuantificar a partir de ahora. Ser Podcast. Nos toca ya el repaso a la prensa, como es habitual a esta hora en Hoy por Hoy, con Pedro, con Bayo, con Sastre, y también como está siendo habitual estos últimos días. Bayo, voy a empezar contigo, porque llevamos 4 días de enfrentamiento, de escalada bélica entre Israel y la Franja de Gaza, entre Israel y Palestina, y bueno, las cifras de víctimas van aumentando. Sí, van aumentando, y en Haaretz, el análisis que hacen en este diario israelí es que Netanyahu está conduciendo al país a una guerra civil entre judíos y palestinos. Dicen que durante años, a través de ilusiones, de incitación, de medios cautivos, de vigilancia policial brutal y de leyes discriminatorias, el primer ministro en funciones ha reprimido a los ciudadanos palestinos de Israel, preparando el terreno para un conflicto violento, un conflicto que dice ahora podría estar comenzando. En el Economist leemos cómo Hamas y las milicias palestinas vienen a decir en esta revista, le están poniendo a Israel en bandeja el mensaje victimista. Sin embargo, Israel lleva años abonando también el terreno para esa violencia. Es hora de las negociaciones. El conflicto no conduce a ningún lado, defiende la revista. Mientras, en el diario Die Welt en Alemania hablan sobre el enfoque internacional de este conflicto y cómo afecta a la política alemana. Y se preguntan, ¿tiene el Partido Verde Alemán un problema israelí? Ahora que aspira a la victoria electoral en las elecciones de septiembre, el Partido Verde Alemán tiene que demostrar que es capaz de asumir la responsabilidad de la agenda internacional, y eso implica renunciar a la posibilidad de que jamás sea un socio, pero también poner firme a Israel, ponerlo en su sitio. La frase que escoge hoy El Mundo en su portada, la frase que va siempre, es una cita que va siempre debajo de su mancheta, del nombre del periódico, dice: no existe la guerra inevitable. Es una frase de Andrew Donald Lowe. Y la viñeta hoy del Roto es un niño asomado a un cráter
Se gira el niño y dice: ya cayeron las bombas, ahora estamos esperando que nos tiren las ayudas. Voy a seguir en El País y voy a seguir mirando Oriente Próximo por dos motivos. Por un artículo de Lluís Bassets, dice que Joe Biden no va a abandonar su compromiso con la seguridad de Israel y con su derecho a defenderse, porque ese es un principio que es política de Estado en Washington. Escribe Bassets: no sabemos si Biden tiene una visión del conflicto entre Israel y Palestina. El asunto le ha estallado en las manos cuando mostraba un perfil bajo. Y hay editorial en El País. Este periódico teme que el primer ministro israelí tenga la tentación de mantenerse en el poder por la vía de la escalada de la tensión militar y en pleno proceso judicial contra él. Y de otro lado, Mahmoud Abbas, dice El País, es un líder frágil con un Hamás que ejerce un liderazgo sin escrúpulos. Sobre la pandemia, Pedro, ¿qué dice la prensa nacional? Sigo en El País y empiezo con este titular que nos da ánimos para resistir. Es la apertura de este periódico. La mortalidad ha bajado un 90% desde los primeros días de enero. De los más de 3.700 muertos a la semana a principios de año, a los 336 de la semana del 26 de abril al 2 de mayo. La Vanguardia representa la normalidad en dos espacios: campos de fútbol y discotecas. Con eso sobre su portada, ocio nocturno y estadios preparan la reapertura. ABC lleva su primera a la conclusión, que está presente en otros diarios, del informe encargado por la OMS. Es como una bofetada leer eso de se podía haber evitado. Es el titular que elige ABC en su primera. La Razón acusa a la ministra Darias de estar paralizada por el miedo a tomar una decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca. De hecho, este periódico destaca mucho que hay 1 millón de dosis de esa vacuna de AstraZeneca en las neveras y que ese bloqueo está impidiendo que se llegue, que se alcance el 90% de vacunados en esa franja de edad de 60 a 69 años. En el periódico han reunido a enfermeros, enfermeras que tienen en común, además de su profesión, que son familia. Los hay que son pareja, los hay que son hermanos. Sabes que hay familias en las que se dedica todo el mundo. Todo el mundo lo mismo. Al mismo sector, por lo menos. Ayer era el Día de la Enfermería, lo celebra hoy el periódico con esta foto que lleva su primera en este jueves. Enfermería no es solo pinchar, es la frase textual que destacan. Dice que esos 6 profesionales, unidos por estos vínculos, reivindican su papel. La pandemia ha realzado su valor, pero ¿el contraste cuál es? Pues el dinero, la precariedad, el sueldo, la precariedad que persiste también en este sector. En tiempos normales, las patentes juegan un papel clave en el fomento de la innovación. Pero estos no son tiempos normales, escribe hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en el Financial Times, defendiendo la suspensión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas. Y en el Washington Post, 2 prestigiosos pediatras señalan: por favor, no gasten valiosas vacunas en niños sanos estadounidenses. No es justificable inmunizar a población con poco riesgo, mientras en la India los crematorios apenas dan abasto y los hospitales se quedan sin oxígeno en Brasil. Y luego supongo, Pedro, que hay mucho de política. Sí, voy a decir que Pablo Iglesias sin coleta, que ayer se convirtió en el principal problema de este país en Twitter, sobre todo en Twitter. Sí, básicamente. Básicamente ahí. Aparecen 3 portadas, en 3. El Mundo, La Razón y La Vanguardia. Digo de las de papel. La Vanguardia, que fue quien publicó con esa gran llamada de exclusiva que se cortaba la coleta. El Mundo dice en su editorial que Sánchez no ha aprendido la lección de Madrid, que su tacticismo de baja estofa no le fue bien, pero ha decidido seguir arremetiendo contra el gobierno de esta comunidad. El Mundo, en su información, asegura que Moncloa plantea 2 años de choque contra Díaz Ayuso. A veces escribe un editorial elogioso con la derecha de las estrategias de PP y de Vox. Los describe como una especie de equipo perfecto. Casado representa a la oposición que hace propuestas y articula alternativas. Abascal es el del combate y la confrontación, caminos distintos para, dice ABC, una causa común, que es que la izquierda deje de gobernar. Si miramos a Cataluña, hay alguna discrepancia en la interpretación sobre lo que pasó ayer. La Vanguardia destaca que Esquerra y Junts siguen encallados pese a la tentativa de rehacer la negociación. El periódico, sin embargo, lleva su portada este titular: la CUP logra resucitar la negociación entre Esquerra y Junts per Catalunya. En La Vanguardia, Andreu Mas-Colell escribe un artículo interesante y plantea el escenario de unas terceras elecciones. Dice, no hablo de las segundas, hablo de las terceras elecciones. ¿Por qué? Porque si hay segundas elecciones, el independentismo es mayoritario y gana Esquerra, las cosas no cambiarán. Si gana Junts, irán a peor. Si el independentismo no tiene mayoría, Esquerra deberá gobernar con los comunes y ayuda de la CUP, algo que hoy es improbable. Y si el PSC refuerza su victoria, pues no va a conseguir lo que no ha conseguido ahora, habiendo ganado las elecciones. En fin, que él es bastante pesimista. Y La Razón cuenta que el presidente está barajando Moncloa la idea de convocar el debate del Estado de la Nación en junio, coincidiendo con el 3er aniversario del debate de la moción de censura. Y en el Times leemos la historia de la exreina de la belleza de Myanmar, que ha cambiado los vestidos por las armas. Una joven de 32 años que forma parte de ese creciente número de jóvenes birmanos que abandonan las marchas pacíficas. Dice, ha llegado el momento de luchar, posando eso sí con un fusil en la mano.
Y hoy que se aprueba, el Congreso aprobará, si va todo según lo previsto, la ley del cambio climático, contra el cambio climático, dice Teresa Rivera en El País, la ley climática llega 10 años tarde. Y los planes del gobierno para cambiar las cotizaciones de los autónomos están muy presentes en todos los periódicos. Algunos de ellos, El Mundo, por ejemplo, destaca que esa idea se lanzó ayer para sorpresa de los empresarios que no la esperaban. Vamos ya a repasar la actualidad deportiva y nos toca saludar a Francisco José Delgado. Pacojo, buenos días. Buenos días, Ángels. Lo decíamos antes con Saste, parecía que esta liga no la quiere ganar nadie, no la quería ganar nadie, pero bueno, parece que se la va a llevar o se la puede llevar quien tiene más opciones de llevársela. Al final es el que ha puesto más empeño, el Atleti. Ahora mismo está a 2 victorias ante Osasuna y Valladolid para que nadie le pueda quitar el título. Ayer Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1. Superioridad enorme del equipo del Cholo en la primera parte, peor en la segunda. Pero bueno, los goles de Carrasco y Correa hacen que el equipo de Simeone roce la liga con los dedos. Bueno, para ser sinceros, los 10 minutos que pasaron desde que la Real marcó el 2-1 de Zubeldi hasta el final, se le hicieron 10 horas al aficionado rojiblanco. Pero árbitro la hora, ¿no? Que el Atleti no sabe hacer las cosas, Ángel, sin sufrir. Va en sus genes. Acabó sacando 6 paradas Oblak en el partido y 7 corners, la Real. Pero bueno, la liga para el Atleti es así y lo que contará es si la acaba ganando al final. Y luego, esta noche juega el Real Madrid en Granada. Claro, si no gana, el próximo domingo podríamos tener ya campeón. No haría falta esperar a lo mejor a la última jornada de liga. Sí, lo sería el Atleti siempre dependiendo de que no gane hoy el Real Madrid, ganando el Atlético de Madrid a Osasuna. Hoy juega el Real Madrid en partido a las 10 de la noche, fomentando el fútbol entre los críos, con final a las 12. Bueno, Granada-Real Madrid, Zidane sin Carvajal, Ramos, Varane y Mendy, que sería la defensa titular con la que comenzó el campeonato. Va a tirar Zidane de la cantera del Castilla, aunque el Castilla se esté jugando el ascenso a segunda, no le queda otra. En Madrid se juega el único título que le resta para que la temporada no sea en blanco. Van Miguel y Marvin, un lateral y un centrocampista para completar la convocatoria. Y además hoy queda un Eibar Betis y un Valladolid Villarreal, en donde los equipos locales se están jugando la permanencia después de ayer el Sevilla 1, Valencia 0, Celta 1, Getafe 0 y Huesca 1, Athletic de Bilbao 0. Y todo esto, como hemos apuntado al inicio, en un fin de semana en el que puede volver el público a los estadios, solo unos pocos, a muy pocos estadios, poca gente y con muchas medidas de seguridad. A ver si lo explico bien y corto. El deporte profesional es el fútbol de primera y segunda y la CB del básquet. Ahí se puede volver. Vuelve el público en autonomías en fase 1 de pandemia, según Sanidad, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Extremadura y Baleares. Es decir, el próximo finde albergarían público el Valencia Eibar y el Villarreal Sevilla en primera y el Castellón Ponferradina y el Lugo Mirandés en segunda división. En baloncesto solo albergarían público UCAM Murcia, Valencia Basket y Obradoiro. Solo público local. Solo el 30% máximo de aforo con tope de 5.000 personas. Toma de temperatura a la entrada, mascarilla, prohibido meter comida o bebida, prohibidos elementos de animación externos, prohibido moverse del asiento, cerrados bares, prohibidos abrazos o chocar las manos y al servicio al descanso y por caminitos marcados. Es decir, público sí, pero poco, en pocos sitios, con pocas opciones, pero es un poco la normalidad del poco. Sí, pero no sé cómo lo van a hacer los equipos, ¿no? Para que vaya este poco público, porque los socios lo sortearán, no sé cómo lo harán. Control de localidades a través de sorteos o de inscripción inmediata, no puede ser de otra manera, pero bueno, es lo que nos toca y quizás es un ensayo para que el público vaya de manera masiva en la próxima temporada. Bueno, esperemos que pueda ser así. De momento, poquitos en las 2 jornadas que quedan para que termine la Liga. Pacojo, gracias. De nada. No parece que vaya a rebajarse la tensión política en este país una vez superadas las elecciones de la Comunidad de Madrid. Si, como decíamos ayer, la sesión de control al gobierno sirve para medir la temperatura de esta tensión, ayer comprobamos que el mercurio está en la zona roja del termómetro. Tampoco cambian los motivos, como tampoco cambian los protagonistas. Mucha de esta tensión sigue girando en torno a Madrid, desde cuya presidencia se ejerce de oposición al gobierno de todo el país. Ayer 2 episodios como muestra. El enfrentamiento cordial pero enfrentamiento en plena rueda de prensa entre el alcalde de Madrid y la delegada del gobierno en esta comunidad, y la respuesta irada de la presidenta Ayuso a la ministra de Exteriores por una intervención suya precisamente en esa sesión de control. En el fondo, la gestión de la pandemia y la responsabilidad que nadie asume, tanto de los malos datos de Madrid como de los botellones callejeros que amenazan con repetirse este fin de semana con la festividad de San Isidro. Se invita a la gente a salir y hacer lo que le dé la gana, pero cuando sale, la responsabilidad es de otro. Y así todo el rato. Tanta trompetería
tontería verbal no impide, afortunadamente, que la vacunación siga avanzando, pero sí impide entrar en el fondo de una cuestión que los responsables políticos de este país y de todos los países del mundo deberían atender con urgencia. La auditoría independiente encargada por la OMS sobre la gestión de la pandemia concluye que la catástrofe sanitaria se podría haber evitado, que el mundo debe aprender de los errores, que se reaccionó tarde y que si no se corrigen estos errores estamos abocados a que una catástrofe similar se pueda repetir. Y en esto deberíamos estar ahora en España y en el mundo, en mirar cómo se refuerzan los sistemas de alerta, los sistemas sanitarios. Deberíamos estar en auditorías internas, en buscar fallos, en solucionarlos, en dotar a la sanidad pública de medios y en exigir responsabilidades en lugar de sacudírselas de encima. Pero estamos a otra cosa y no parece que esto tenga remedio. Ángeles Barceló. Hoy tiempo bipartidista, lluvia en el norte, sol en el sur. Jordi Carbó. La situación ahora mismo en Galicia ya es de lluvia, que se extiende a zonas colindantes de Castilla y León, también Asturias. Durante la jornada, especialmente a medida que avance la tarde, esta lluvia se extenderá a gran parte de la mitad norte de la península, pero solo será constante cerca del Cantábrico. Aquí ambiente fresco. En el sur, en cambio, como decías, también en Baleares y Canarias, más sol que nubes y temperaturas durante la tarde que darán sensación de ambiente muy agradable. Yo he sido joven y también recuerdo otras etapas en donde, bueno, pues también apetecía, por supuesto, salir y celebrar las cosas, pero no poniendo en riesgo ni nuestra salud, ni la salud de quienes más queremos. Dijo la ministra Darias que le sobrecogieron las celebraciones en las calles del fin de semana y que le preocupan los efectos que puedan tener en la curva de contagios. Madrid ha preparado un dispositivo para evitar que esas imágenes vuelvan a producirse desde hoy, cuando empiezan las fiestas de San Isidro, como anunciaron el alcalde y la delegada del gobierno en una comparecencia conjunta y un poco tensa. Quien tiene el lío es el gobierno de la nación, quien tiene el problema son los españoles. Bueno, pues se acabó la cordialidad. A lo mejor el Carajal está en el seno del gobierno de la Comunidad de Madrid. No nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra. Yo estoy aquí como delegada del gobierno y voy a defender al gobierno cada vez que le des una patada. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender a los madrileños. Aquí sacamos un disco de Pimpinela. Sí. Como Madrid, las grandes ciudades se están preparando para evitar botellones y aglomeraciones. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La cadena SER les puede adelantar a esta hora que de todas las sanciones que se han impuesto durante el estado de alarma por incumplir las restricciones, solo se ha cobrado el 18% del total. Así que las delegaciones del gobierno van a reforzar sus plantillas desde hoy mismo para tramitar las multas que se han puesto. Es la información que esta mañana nos cuenta Javier Ruiz en la pizarra. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Se han puesto más de 1 millón de sanciones, pero resulta que no se ha cobrado ni una quinta parte. El Ejecutivo advierte, el objetivo no era cobrar, el Ejecutivo dice esto era disuasorio, pero efectivamente estos son los datos. En todo el Estado se han abierto 1.142.000 expedientes por todas las policías, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza y otras policías autonómicas. Si retiramos Mossos y Ertzaintza, es decir, si retiramos Cataluña y Euskadi, cuyo cobro va por su cuenta y sus administraciones, hay un total de 960.000 expedientes y se ha cobrado, atención, a 172.482 personas. Es decir, se ha multado al 17,9% de los que recibieron algún tipo de apercibimiento. Dicho de otra forma, casi 1 de cada 5 denuncias ha terminado en sanción efectiva. Eso a fecha de hoy, último día de recuento de las delegaciones de gobierno. Pero ese número de sanciones va a crecer porque hasta la fecha falta por tramitar la mitad de los expedientes. Así que si se mantiene este ritmo, las sanciones pagadas van a terminar siendo 1 de cada 3 impuestas. La situación ha llevado, además, Javier, a que se tenga que reforzar desde hoy mismo las delegaciones del gobierno. Sí, es una cuestión que, ha desbordado a todos los efectivos del Estado. Hay 235 personas en las delegaciones tramitando esta avalancha de denuncias. Y efectivamente están desbordados porque, pongamos números a la avalancha, solo en un trimestre de estado de alarma se sancionó el triple que todo el año anterior junto. El triple que en todo el año anterior. Y si se compara trimestre con trimestre, en un solo trimestre el aumento de expedientes hasta junio fue del 726%. En un solo trimestre se multiplican por 8 las sanciones con respecto al año anterior. Ese es el calibre de la avalancha. Solo se han podido tramitar hasta el momento el 50,1% de los expedientes. Así que, lo dicho, el saldo final, 172.000 multados,
Del resto de expedientes, 156.000 sanciones rechazadas por distintas causas y otras 11.200 archivadas. Y por completar el mapa, ¿dónde y cuánto se ha infringido más el estado de alarma? Pues los datos a los que ha tenido acceso la SER dicen esto. Destacan 2 autonomías por encima de todos como grandes incumplidoras, las 2 gobernadas por el Partido Popular, Andalucía y Madrid. La medalla de oro en sanciones es para Andalucía, 195.986 expedientes. Madrid es la segunda autonomía con más sanciones, 184.000 expedientes. Y ya más lejos están Comunitat Valenciana y a mucha distancia, con menos de la mitad de los casos, Canarias con 63.000, Castilla y León con 56.000. Esto, Ángels, estos datos que hoy adelanta la SER son el primer estado de alarma, el que va del 14 de marzo al 21 de junio, porque este es el que tramita el Estado Central, el que iba con la Ley de Seguridad Ciudadana. Recordemos que después llegó un segundo, el de la cogobernanza, que trasladó el cobro de sanciones a las autonomías y la sanción a otra ley, la Ley de Salud Pública. Y, Ángels, esto que tenemos es transparencia del Gobierno Central. La transparencia de las comunidades autónomas la estamos esperando todavía. Todavía no sabemos. Siéntate, Javier. Hasta luego. Hasta ahora. En El Abierto volvemos. En poco más de una hora empieza en el Pleno del Parlament en el que comparecerá el president en funciones de la Generalitat en mitad de las tortuosas negociaciones entre Esquerra y Junts para evitar que se repitan las elecciones. Ha sido la CUP la que ha hecho de mediadora y la que ayer sentó en la misma mesa quienes son ahora mismo socios en el Govern, pero tienen problemas para volver a serlo. Los partidos de Aragonès y de Puigdemont, que pretenden mantener el control a través de un denominado Consell de la República. Veremos qué clima se percibe esta mañana en el Parlament, pero ahora parece, Sergi López, que hay un ligero acercamiento de mínimos, dicen ellos. Buen día. Hola, buen día. Muy ligero, porque lo único que salió de la reunión de ayer que comentabais es un documento que es tan ambiguo que cada uno puede hacer la lectura que quiera. La clave es quién tutela la estrategia independentista y ahí siguen las diferencias, porque Esquerra no tolera que sea el Consell per la República quien lo dirija. Los de Aragonès mantienen que primero se ha de hacer la investidura y después ya discutirán el gobierno de coalición. Y Junts dice que no votará al candidato de Esquerra si no hay previamente un ejecutivo conjunto. Y ya solo quedan a todo esto 13 días para que se convoquen automáticamente unas nuevas elecciones. Y es muy significativo lo que está pasando en Europa con el plan que tiene Ursula von der Leyen para el reparto del Fondo de Reconstrucción, del que España espera recibir 140.000 millones. El PP europeo ha puesto reparos a ese plan, azuzado por los países del norte que recelan de que países como España, como Italia, empecemos a recibir las ayudas este año, antes de que se apliquen las reformas que piden a cambio. Se fían poco, digamos. De esa posición europea del PP no se ha desmarcado el PP español, que quiere que se controle al gobierno de Sánchez en el reparto del dinero. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. La acusación es dura porque los populares, recogiendo un malestar creciente dentro del Parlamento, creen que el equipo europeo se ha puesto al servicio, dicen, de los gobiernos para repartir los millones del plan de recuperación sin el debido control parlamentario. Aquí está la razón para exigir esta resolución que supone un ataque frontal contra el equipo de Ursula von der Leyen, un ataque de su propio partido. El Parlamento tiene los planes nacionales, pero exige conocer los baremos de evaluación y el contenido de las negociaciones, lo que en la práctica puede perjudicar los pactos que, como en el caso de España, han permitido que las reformas se dejen para después de recibir el dinero, aunque desde el PP aseguran que con esta actuación no pretenden perjudicar el plan de Pedro Sánchez. No parece que vaya a encauzarse pronto la escalada violenta entre Israel y Palestina. La última hora está en que varios medios israelíes están informando ahora mismo de que el ejército de Israel se plantea una operación terrestre en Gaza en las próximas horas. Veremos, de momento es lo que cuentan varios periódicos israelíes. Del exterior se ha pronunciado Joe Biden y, para que no hubiese dudas, ha mostrado su apoyo a Israel, aunque no en los niveles que expresaba Donald Trump. Se ha pronunciado Biden después de haber llamado a Netanyahu para decírselo. Mi esperanza es que esto acabe cuanto antes, ha dicho, pero Israel tiene derecho a defenderse. Los últimos ataques dejan de momento la muerte de 69 palestinos, hay entre ellos 17 menores y de 7 israelíes, el último un niño de 6 años. La violencia no está solo en los ataques aéreos, sino que se produce sobre el terreno, en las calles, incluso con linchamientos o saqueos. Ni Netanyahu ni Hamas están por un alto el fuego. Corresponsal en la zona, Oriol Andrés. Si el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, planteaba desafiante este dilema, si Israel quiere una escalada, la resistencia está lista. Si quiere parar, también.
Ayer por la noche el gabinete de seguridad encabezado por Benjamin Netanyahu le dio la respuesta. Decidió por unanimidad no aceptar ningún alto el fuego y continuar con la ofensiva en Gaza. Así lo han hecho con bombardeos constantes que terrorizan a los 2 millones de civiles enjaulados en la franja. Israel además asesinó a 4 altos comandantes del brazo militar de Hamas. Lo hizo, dijo, como represalia por la muerte de un soldado israelí, el primero desde que empezó la escalada. Mientras sigue extendiéndose la violencia entre palestinos y judíos, todos ciudadanos israelíes, en poblaciones mixtas. Además de enfrentamientos, se han dado ataques a casas, comercios o espacios de culto de ambas comunidades. Y en medio a esta retórica belicista muy parecida a la previa de la guerra de 2014, la Casa Blanca ha enviado a un representante para mediar en el conflicto. En Colombia, miles de personas han vuelto a manifestarse por las calles de las principales ciudades de ese país contra la violencia policial y contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Las marchas se han desarrollado en su mayoría de forma pacífica. Los momentos de mayor tensión, eso sí, se han registrado en Pereira y en Barranquilla. Allí las autoridades han dispersado con granadas aturdidoras, con gas lacrimógeno a la multitud que se ha congregado a las puertas del estadio de fútbol de la ciudad. En estos 15 días de protestas, 42 personas han muerto y hay 168 desaparecidos. En el abierto, José María Lasalle, Gonzalo Velasco y Teodoro León Gros. Vamos con el asunto que hemos contado a las 8 de la mañana en la pizarra con Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal, Andrés? Porque nos preparamos, este país se prepara para el primer fin de semana completo, sin estado de alarma. Las imágenes del sábado pasado en algunas ciudades celebrando el fin del toque de queda han puesto en alerta tanto al gobierno como a las comunidades ante posibles botellones que están prohibidos en muchas de estas comunidades. Quienes los hagan, no porque sea pandemia, sino sin pandemia también están prohibidos. Quienes los hagan se enfrentan a sanciones. El problema es cuándo se tramitarán esas sanciones, porque las delegaciones del gobierno están desbordadas con las multas impuestas durante el estado de alarma. Javier, apenas el 18% de esas sanciones impuestas durante el último año se han cobrado y va a tener que reforzarse el personal. Sí, ha sido una auténtica, decíamos, avalancha de expedientes lo que ha habido. Hoy las delegaciones de gobierno empiezan a reforzar ese personal porque han tramitado de momento el 50,1%, es decir, que falta la mitad por tramitar. Y con los datos que tenemos en la mano, decíamos, 1.142.000 expedientes abiertos por todas las policías de este país, por la Policía Nacional, por la Guardia Civil, por los Mossos, por la Chancha, por las policías autonómicas. Todo esto es por no llevar la mascarilla, por incumplir el toque de queda. Bueno, pues si uno descuenta Cataluña y Euskadi, que van por su cuenta y cobran por su cuenta, hay en total 960.000 expedientes, sanciones, impuestos, y se han cobrado 172.482. En castellano, como decías tú, 17,9% se han cobrado. 1 de cada 5 aproximadamente ha terminado en sanción efectiva. Si mantenemos este ritmo, con el 50% que nos quedan, si mantenemos este ritmo, se van a acabar cobrando 1 de cada 3 impuestas. Así que, de momento, esto es lo que tenemos. Se va despacio y se refuerza efectivamente el personal. 172.000 multados, Ángeles, 156.000 rechazadas y otras 11.200 archivadas. Después de, decía yo, avalancha, Ángeles, la subida de un trimestre frente al año anterior fue del 726%. Yo creo que nunca se habían impuesto tantas sanciones en España en tan breve plazo de tiempo, y esto es lo que tenemos ahora, desbordadas a las delegaciones de gobierno. Y si ubicamos en el mapa autonómico esos expedientes, ¿dónde encontramos más? Pues estabais comentando, en fin, en esto, en economía y en análisis estadístico siempre se dice que correlación no es causa, pero hay correlación evidente. Los dos terrenos que decís que han reclamado y hecho este discurso de la libertad, especialmente Madrid, son los que más sanciones acumulan. Es verdad que tienen más población, pero Madrid, que tiene menos población que Cataluña, Madrid sola suma más multas que Cataluña y Euskadi juntas. Así que, venga, vamos a hacer el mapa. Los dos grandes sancionados son los ciudadanos de Andalucía, 195.000 expedientes abiertos allí, y Madrid, 185.517. Las dos gobernadas por el Partido Popular. Después, Comunitat Valenciana, 160.000. Y después, a mucha distancia y con muchos menos casos, Canarias, 63.000.
y Castilla y León 56.000. Insisto, no sé si hay causa o efecto, pero que hay relación no nos cabe ninguna duda. Y todo esto, Ángels, decimos protestando por lo que protestamos. Estos datos que tenemos son del primer estado de alarma y de la primera ley. Recordemos que la primera ley fue la que se hacía con seguridad ciudadana, la ley de seguridad ciudadana y la de el estado de alarma del gobierno Sánchez. La segunda, la de la cogobernanza y la ley de salud pública, esa la gestionan las autonomías. No sabemos nada todavía. Así que estas críticas que se hacen de falta de transparencia al gobierno central, pues legítimas serán, pero la falta de transparencia de las autonomías, tela. Es algo que afecta a todos. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Hicimos esta pizarra, bueno, de hecho le preguntamos a Javier Ruiz porque Iñaki Gabilondo el lunes aquí, reflexionando sobre las imágenes que había visto el sábado, se preguntaba, ¿no? Decía, ¿cuántas sanciones se han puesto? ¿Cuántas se han cobrado de estas sanciones? Bueno, pues estos son los datos que hemos dado a las 8 de la mañana y que ahora nos ampliaba Javier Ruiz en la pizarra, porque, claro, se ha juntado la Salle, el fin del estado de alarma sin que haya una alternativa todavía, ese cruce de acusaciones sobre quién es responsable. Desde la Comunidad de Madrid, que se invita a la gente a salir, pero cuando la gente sale, la responsabilidad no es de la Comunidad de Madrid, sino que la responsabilidad es de quien no ha adoptado medidas alternativas al estado de alarma. Entonces, pedir a la gente también cabeza, cuando hemos escuchado lo que hemos escuchado antes y vemos el comportamiento de los políticos, a veces es un poco complicado. Y sobre todo cuando en un escenario como este, ya no solamente desde el arranque de la pandemia con el establecimiento del estado de alarma, sino ahora particularmente es necesaria seguridad jurídica. Totalmente. La gente debe saber a qué atenerse, porque ya no solamente por la situación de incertidumbre que pueda generar y el riesgo de sanciones, sino fundamentalmente porque de igual manera que la gestión de la pandemia tiene importancia en términos económicos, en términos de salud, debe tenerla también en términos de seguridad jurídica. No podemos afrontar el momento que estamos viviendo sin saber, insisto, atenernos a cuál es el marco normativo que debe acompañar al ejercicio de nuestras libertades y la asunción de nuestras obligaciones cívicas como ciudadanos que seguimos viviendo un escenario de pandemia, aunque se haya relajado por arriba por la desaparición del estado de alarma, la cobertura que establecía pues las restricciones de movilidad, el establecimiento del toque y queda y demás. A mí me resulta extraordinariamente sorprendente esto, ¿no? Porque en este elemento de imprevisibilidad en el que estamos constantemente atrapados, pues una de las lógicas que debían haber estado en la actuación del gobierno era precisamente prever cuál era el marco normativo al que nos íbamos a tener que enfrentar, ¿no? Esto de atribuir a los tribunales de justicia en un modelo casi de common law a la anglosajona, determinar cuál es la justicia aplicable al momento concreto y al ámbito espacial que generan las situaciones de conflicto jurídico, pues para la cultura jurídica española, que es continental, basada en la legalidad, pues no deja de resultar chocante y propicia evidentemente la inseguridad. Teo. Sí, bueno, básicamente estoy de acuerdo. Me hubiera gustado tener los datos que daba Javier, que me parecían interesantes, haberlos tenido en tasa y en datos relativos y no absolutos, ¿no? Porque en cierto modo que te digan la cantidad de sanciones puestas en Andalucía o en Madrid y en términos absolutos te dice poco, no lo puedes comparar, que digo yo, Andalucía con La Rioja, cuando La Rioja tiene la población de la ciudad de Córdoba, no digo ya Sevilla o Málaga. Y en ese sentido, no sé si ha dicho Valencia 160.000, si hubieran sido 160.000 las sanciones, es que no sé si dijo 60 o 160, pues no en ese caso yo ahora tampoco. En ese caso muy rápidamente te saldría que las de Valencia serían 160. Pues entonces el porcentaje mayor, exacto. El porcentaje de Valencia estaría por encima del 3% y en Andalucía por debajo del 2%, que tiene 8,5 millones. ¿No? En ese sentido digo que me hubiera gustado tener los datos relativos, pero en cualquier caso, más allá de los datos que son siempre nos permiten tener una perspectiva más clara, yo creo que el discurso es el que es y coincido con José María, no hay mucho que discutir en algo que compete a la cultura cívica y que debería, por tanto, competirnos a todos. Sí, vamos a ver, yo creo que la simetría en los marcos jurídicos de regulación de nuestro comportamiento en pandemia podría ser legítima si se atuviera pues, a la evolución de la enfermedad en cada territorio. El problema de la simetría es cuando es arbitraria. Claro.
cuando depende de la voluntad y del interés político cortoplacista del gobierno de turno, o depende, bueno, pues de la contingencia de que sea un juez u otro el que sancione la legalidad de las medidas, ¿no? Y eso es un problema porque además no todas las comunidades de algún modo tienen tanta autoconciencia de sí mismas como comunidad de gobernanza. Es decir, siempre pongo el ejemplo, en Madrid no tenemos conciencia de comunidad. En Madrid creemos que las normativas que nos afectan son las del Estado, de la nación, pero muchas veces no atendemos ni a nuestros consejeros o no sabemos quiénes son y no tenemos esa conciencia tan definida de cuáles son las reglas a las que tenemos que atenernos, y por eso se producen estos malos entendidos deliberados en ruedas de prensa, declaraciones de nuestros políticos, ¿no? Los datos son significativos por un motivo, porque, claro, la sanción no es la única manera de disuadir un comportamiento que tienen las fuerzas de seguridad. Antes de llegar a la sanción se recurren a otros medios, al menos eso quiero pensar, y creo que eso pasa, porque la vivencia que tenemos en Madrid y en otros sitios en estos tiempos no es de que vivamos en un estado policial. Vivimos desde luego con una gran restricción de nuestras libertades y nuestros derechos. No voy a banalizar lo que esto supone, pero de algún modo no vivimos con miedo, con temor a una sanción en cuanto salimos a la calle. De algún modo hay comportamientos que conscientemente sabemos autorregular, ¿no? De tal manera que si se llega a la sanción es porque se ha cometido realmente una violación muy deliberada, muy reiterada y muy intencional de los comportamientos mínimos. De tal manera que esas miles de sanciones nos tienen que dar cuenta de que son comportamientos especialmente incívicos en muchos casos, ¿no? Pero que no es así la mayoría tampoco. No es así la mayoría, por eso digo, claro, que nosotros cuando salimos a la calle nos comportamos en una gran mayoría de casos pues conscientes de cuáles son las normas en la medida en que podemos, conscientes de que si en algún momento hay que flexibilizarlos tenemos que rectificar, es decir, hay un comportamiento creo que es autorregulatorio por parte de nosotros como ciudadanos, ¿no? De tal manera que si se ha llegado a esas sanciones, quiero decir aquí que si queréis estoy torciendo un brazo en favor de las fuerzas de seguridad y de las delegaciones de gobierno, es porque realmente se ha llegado a un extremo que está seguramente correlacionado con esos discursos políticos, ¿no? ¿Qué te sugirieron las imágenes del sábado pasado a ti, Lasalle? Bueno, a mí me resultaron bastante desagradables, sobre todo porque en muchos casos se asociaba a un griterío que invocaba la libertad. Y la verdad es que no acabo de entender cómo una parte muy significativa de la sociedad convierte en un escenario de fiesta el fin del estado de alarma en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia y donde todavía sigue habiendo muertos, sigue habiendo una incidencia de la enfermedad, en fin. Me resultó bastante desagradable en términos morales. Veremos qué pasa este fin de semana, insistimos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, que se junta además el fin de semana sin toque de queda con la fiesta de San Isidro. Pablo Tallón, buen día. Hola, buen día, Àngels. Ayer hablábamos que se van agotando los días antes de ese 26 de mayo, que es el tope para que se produzca la investidura. Y ayer hubo, un gesto que podía interpretarse como un punto de inflexión, como un cambio, o puede interpretarse también como una escenificación, como teatro, es puro teatro, y es que la CUP citó a los otros dos partidos independentistas, a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, para pónganse ustedes de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Es efectivo o es teatro? Yo creo que tiene un poquito más de teatro y os cuento por qué la CUP quería hacer de mediación y lo que puso encima de la mesa fue un documento de 4 puntos que en su redactado original sí hubiera servido para acercar un poco más la investidura. El redactado inicial lo que decía es que el procés quedaba fuera de las negociaciones para formar govern, con lo cual Junts per Catalunya y Esquerra pues podían seguir cerrando lo que es la estructura de govern, el plan, cómo se reparten las consellerías, pero dejando aquello que les ha dividido desde el principio, el Consell per la República, cuál debe ser la hoja de ruta, si votan juntos en Madrid. Todo esto al final cayó del redactado y quedó una fórmula muy ambigua que nos reconocen las dos partes. Se puede reconocer como quieras, lo que dijeron es lograr un espacio para debatir la estrategia independentista más allá del marco de la gobernabilidad. Obviamente a partir de aquí cada uno puede sacar sus conclusiones, pero lo que nos dicen fuentes de los dos partidos es que están donde estaban ayer. Es decir, Esquerra Republicana no quiere gobierno de coalición, solo quiere un gobierno en solitario y viceversa. Junts per Catalunya lo que quiere es una coalición, o si no dicen, no le dan sus votos a Aragonés. Con lo cual la situación sigue igual de complicada, sí que hubo ese punto de escenificación, pero las discrepancias están donde estaban, no se avanzó en nada sustancial, el resto de puntos son, podríamos decir, obviedades. Dar respuesta a la crisis social y económica.
Claro, en esto ya estaban de acuerdo el día 14 de febrero. Buscar un gran pacto por la autodeterminación, intentándolo ejercer a través del diálogo y la confrontación. Con esta vaguedad ya estaban de acuerdo el día 15. Con lo cual sirvió para escenificar, porque las bases estaban muy cabreadas, porque la CUP estaba preocupada, también necesitaba jugar ese papel ahora de partido responsable, y al final estamos, insistimos, donde estábamos, con la cuenta atrás y pendientes de si hay algún giro de última hora que realmente sea efectivo. Hoy hay sesión, ¿no? En el Parlamento hay sesión de control. Sí, hay sesión de control a Pere Aragonés, también habrá alguna comparecencia por el tema COVID y seguro que este tema se va a colar en la sesión de control, seguro, porque todos los partidos están apretando hacia un lado o hacia otro. Salvador Illa seguro que intentará marcar perfil, seguro que le intentará decir a Pere Aragonés: ya ha visto que esta vía no sale, vamos a sentarnos, vamos a ver si yo puedo ser presidente, porque Salvador Illa no tira la toalla, por lo menos públicamente, dialécticamente, aunque sabe que lo tiene prácticamente imposible, pero los vetos se mantienen. Aragonés, Esquerra Republicana, dice que en ningún caso va a investir a Illa, eso en primer lugar, y en segundo, que si su presidencia depende de los votos del PSC, pues ellos prefieren elecciones. Pues un día menos para ese 26 de mayo iremos hablando, Pablo. Venga, vamos hablando. Hasta luego. No ha querido explorar desde el principio Gonzalo Pere Aragonés, Esquerra Republicana de Cataluña, la posibilidad de la conformación de un gobierno de izquierda. Solo ha mirado hacia el lado independentista, y la formación de gobierno se van a cumplir 3 meses mañana es 14 de mayo, se van a cumplir 3 meses exactos de las elecciones en Cataluña. Parecía que tenía que ser inminente porque la mayoría de los partidos independentistas en la Cámara sí lo hacía pronosticar, y en cambio está siendo imposible la formación de un gobierno. Sí, es muy llamativo, sobre todo porque va en contra de las tendencias o de las pistas que nos había dado Esquerra Republicana durante, digamos, el curso previo, ¿no? Y esto es algo que llama la atención por los constantes giros de volante de Esquerra Republicana, que además, digamos, haciendo un cálculo frío y racional, tendría una oportunidad de mantenerse en una gobernanza influyente en el Estado español y en el gobierno efectivo en Cataluña durante mucho tiempo, si buscara esa vía de la izquierda. Y por lo tanto sigue llamándonos la atención. Claro, hay que estar en Cataluña, hay que vivir Cataluña, hay que conocer la presión de la llamada sociedad civil, es decir, de esas asociaciones que son no exactamente libres, pero que son desde luego muy influyentes, muy potentes, y esa presión por no caer, digamos, en la trampa, sobre todo en relación al nuevo estigma, que me parece que ya no tiene que ver solo con lo que ocurrió en 2017, sino con la intervención efectiva del Estado, ¿no? El hecho de que el Partido Socialista apoyara esa intervención parece que ahora ya de algún modo es el estigma que impide que el PSC sea un interlocutor válido. Bueno, llama mucho la atención, y en algún momento Esquerra tendrá que independizarse de esa especie de tutela y de trauma freudiano que tiene con el otro lado del independentismo, ¿no? Yo no sé cómo no hay una apuesta mayor, aunque sea a modo de órdago, ¿no?, por un gobierno que busque una coalición, aunque sea con los comunes y con el apoyo del PSC, ¿no? De algún modo parece que esta fórmula del gobierno en solitario, bueno, es la más racional dada la situación, pero bueno, no olvidemos que Esquerra no ganó las elecciones por votos y que 3 partidos estuvieron prácticamente empatados, ¿no? De tal manera que es un tanto arriesgado. Es lo normal y es lógico, lo normal sería que buscase ciertas alianzas, ¿no? Entonces hay una vía, si no quiere gobernar con el PSD, si no quiere darle el gobierno al PSC, sería que apostara por ese gobierno en solitario, quizás con esa muleta de los comunes para sumar masa social, y también de algún modo buscar la legitimación en el PSC. Me extraña que de algún modo no se esté forzando esa apuesta, también por hacer virar de algún modo la opinión pública catalana hacia otros espacios que todavía no han sido explorados. Lasalle. Bueno, es muy difícil hacer virar a la sociedad catalana de la centralidad que ocupa en los debates el fenómeno del soberanismo y toda la disputa política generada alrededor de las corrientes independentistas que están ahí en un pulso con el resto de la sociedad civil y influyen de una manera determinante sobre la posición de los partidos políticos, ¿no? Y aquí lo que se está vislumbrando desde hace 3 meses es un choque por la hegemonía del relato soberanista. Es decir, aquí no hay nada más que eso, en mi opinión. Y asociado a eso, las cuotas de poder que eso representa. Eso también es importante, ¿eh? No, es determinante, pero bueno, pero como estamos, casi diríamos, es un análisis maquiavélico, ¿no?, de la realidad política que se vive en estos momentos en Cataluña. Es una disputa sobre el poder asociado a la institucionalidad y vinculado a esa institucionalidad un relato que está claramente asentado sobre un único tema, que es el soberanismo y cómo encajas esas relaciones de fuerza con
toda una lógica de legitimidad que se proyecta sobre Waterloo y el Consell de la República y la figura de Puigdemont, el encaje que tiene todo eso dentro de este bucle emocional que está cuestionando no solamente una parte muy importante de la política española, sino al final la propia institucionalidad de Cataluña, es decir, el daño que está sufriendo la Generalitat y la lógica de autogobierno histórica que le corresponde a Cataluña con todo su elemento diferencial dentro del conjunto del Estado autonómico, pues es enorme. Es enorme y la fatiga que además está proyectando sobre el conjunto de la sociedad catalana también, especialmente en un momento tan significativo como ha sido este. Es decir, considerar que cuando la pandemia está golpeando, como lo ha hecho y sigue haciéndolo a la sociedad catalana, que el elemento prioritario del debate sigue siendo el soberanismo, es la puesta en evidencia de dónde está el escenario actual, ¿no? Yo creo que vamos en la actual composición de las negociaciones tal y como están, que están tratando por todos los medios de forzar la posición del otro hasta, como diría yo, romper las resistencias a un escenario de elecciones. Yo creo que está más cerca a un escenario de elecciones que no que lleguen a un acuerdo, Teo. Sí, aunque siempre acabas pensando que no puede ser tan irracional todo para llegar efectivamente... Uy, no los pongas a prueba, ¿eh? En este juego, en este chicken game, ¿no? En este juego de acercarse al precipicio, a ver quién es el último en frenar, que alguno tiene que empezar a mostrar algún síntoma de racionalidad. Pero efectivamente, yo no lo pondría a prueba porque si hay un escenario, ya que hablábamos antes de anomalías en una comunidad u otra, si hay un escenario de anomalías en la cultura democrática en los últimos años, desde luego ha sido Cataluña. Es evidente que ahí están encerrados con un solo juguete, por utilizar el título de Marsé, ¿no? El viejo título de Marsé. El comunicado de ayer promovido por la CUP, en definitiva, es eso, ¿no? Es decir, cuando Pedro Sánchez había formulado por la mañana la hipótesis del gobierno de izquierda, la posibilidad de negociar, de tantear al menos esa posibilidad, pues inmediatamente hay una reacción desde el soberanismo que está atrapado ahí, que no sale de esa lógica y que, como decía ahora mismo Lasalle, pues efectivamente en un momento tan significativo como este de pandemia, en el que la gestión debiera tener todas las energías, siguen con el tacticismo que en este caso fundamentalmente señala Puigdemont, ¿no? Que es un fugado del país que trata de tutelar la política catalana desde aquel momento. Lo ha hecho siempre Convergencia, pero lo que era Convergencia, pero en fin, en este momento que al partido que está liderando esa negociación se le plantee como órdago un Consell de la República, que tutele... Un órgano que no ha sido elegido democráticamente. Claro, que no ha sido elegido democráticamente y que, claro, que en definitiva no es un órgano democrático. Claro, de algún modo es un poco insólito, ¿no? Es insólito porque ya la cuestión no solamente si soberanismo, no autodeterminación, sí o no, sino la cuestión es si la legitimidad democrática es permanente, procede de 2017 y de una manera no renovable y no revisable ya está fija en Waterloo, en la figura de Puigdemont y en el Consell que está alrededor. Claro, de tal manera que las elecciones autonómicas son, una especie de trámite administrativo necesario para cumplir algunos requisitos formales, pero en realidad no son elecciones democráticas como tal, ¿no? Esto es una cuestión grave y de algún modo aquí Esquerra sí que se tiene que posicionar, ¿no? Esto es lo primero. Y lo segundo, José María también, digamos, ha distinguido bien entre estos dos planos, ¿no? Está el del relato y el de la lucha por la hegemonía en el relato, que es el que domina normalmente las percepciones populares, y después están los intereses crudos, materiales y más realistas, ¿no? No olvidemos que Junts es un partido, ya es que no me atrevo casi ni a decirlo, es un partido que se construye, se decía ayer en una columna muy celebrada, sobre escombros de otro partido y sobre escombros de un partido anterior o de una coalición anterior, de tal manera que es una formación que obviamente busca estar en la institucionalidad ya no solamente por un obviamente interés o un supuesto interés político de garantizar la gestión que les interesa, sino por una cuestión también de cierta supervivencia, ¿no? Entonces esos dos planos, el más puramente realista y el más discursivo de percepciones, se sobreponen, pero de algún modo yo creo que ya empieza a emerger la realidad de los asuntos, ¿no? Fíjate, lo que pasa es que por un lado el mito se ha institucionalizado, y lo has definido muy bien, año 2017, soberanismo pugnando con la legalidad del Estado democrático, pero es que ahora mismo en esa lógica de hegemonía de la institucionalidad política y de control del relato sobre ese mito, que ya está ahí, claro, Junts y todo el mundo posconvergente perdería
en un riesgo si iríamos a nuevas elecciones. Ahora mismo, si vuelve a haber elecciones, si hay elecciones, van a continuar en funciones en el gobierno. Sí. Y por lo tanto, siguen ganando tiempo para controlar la institucionalidad. ¿A la espera de qué? A la espera de que activemos otra vez el mito, se pueda culpar a Esquerra Republicana de haber renunciado a él y tener una posición que les permita seguir ahí. Y la lógica, por tanto, de acaparación y de control de la institucionalidad es básica para entender una parte muy importante del funcionamiento del espacio posconvergente, del mundo de Junts. Quieren estar en el poder porque no pueden entender que el poder que en Cataluña encarna Junts no siga estando ahí. Es que no pueden asumir que no ganaron esas elecciones, que no fue la primera fuerza independentista, porque ganarlas las ganó el Partido Socialista, que no fueran la primera fuerza independentista en las elecciones del 14 de febrero. La tensión entre Israel y Palestina sigue en aumento. Los bombardeos han continuado esta noche. Este sonido lo ha grabado una familia palestina desde el interior de su domicilio. Se les oía respirar con angustia, se les oye gritar. Uriol Andrés, corresponsal en la zona, buenos días. Buenos días. Sigue creciendo la cifra de muertos por el lanzamiento de bombas. De momento, 67 palestinos fallecidos, 17 son menores, 7 israelíes, entre ellos un niño de 6 años. Así es, y la noticia más reciente ahora mismo es el cierre del aeropuerto de Ben Gurión a los vuelos de entrada debido a los cohetes lanzados desde Gaza. Además, como ya se avanzaba esta mañana y habría confirmado ya un portavoz militar, el ejército israelí podría aprobar hoy una invasión terrestre de Gaza. Lo dejaba entrever ya ayer la decisión del Gabinete de Seguridad, presidido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, en que acordaron por unanimidad aumentar la intensidad de la ofensiva y no aceptar por ahora ningún alto el fuego. El ejército ha estado acercando además tropas a la valla que rodea Gaza a lo largo de los últimos días. Recordemos, pero, que en la última vez que hubo una operación de este tipo fue en 2014, cuando la guerra en Gaza duró 50 días, dejó más de 2.000 palestinos muertos y la franja fue arrasada. No acabó, sin embargo, por supuesto, con las milicias islamistas. El intercambio de proyectiles ha seguido hoy durante la noche, con Gaza que tiembla y con las sirenas que han vuelto a sonar en Tel Aviv, algo inédito hasta inicios de esta semana. Y en el plano diplomático, Estados Unidos ha mandado un alto cargo de la Casa Blanca para intentar mediar en la escalada. Sin embargo, Biden, aún con un tono distinto al de Trump, no se sale del guión y apoya a Israel, alegando su derecho a la autodefensa. Y hay otro elemento que añade preocupación a este enfrentamiento, a esta escalada bélica, Uriol, que son los enfrentamientos y disturbios en las llamadas poblaciones mixtas, donde conviven judíos y población palestina. Así es, este sería el otro foco muy preocupante en Israel, la tensión entre palestinas y judíos que ha derivado en disturbios y violencia en varias poblaciones mixtas. Hay que recordar que los israelíes de origen palestino son el 20% de la población del país. Se han dado ataques a casas, comercios o espacios de culto de ambas comunidades. El epicentro es la ciudad de Lod, que ha sufrido los peores disturbios. Su alcalde llegó a compararlo con una guerra civil. Allí se decretó el estado de emergencia y un toque de queda, pero esto no ha impedido que los choques hayan continuado esta noche con decenas de arrestados. Los detonantes recientes han sido las restricciones policiales en Jerusalén durante el Ramadán, la amenaza de expulsión de distintas familias palestinas de sus casas en Jerusalén Este para entregárselas a israelíes, o el asalto al complejo sagrado de la mezquita de Al-Aqsa. Pero de fondo hay un sentimiento de agravio por sentirse relegados a ciudadanos de segundo y por la ocupación de los territorios palestinos. Pues, Uriol, seguiremos muy pendientes de lo que pueda pasar y, sobre todo, si se hace efectiva esa ofensiva terrestre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y Estados Unidos, papel de Estados Unidos, lo mencionaba ahora Uriol Andrés, ha vuelto a ser el Estados Unidos un poco pre-Trump en su postura en este conflicto, porque sigue defendiendo a Israel. Eso sí, son menos beligerantes con los palestinos, retomando la petición de restaurar la paz, Bayo. Sí, como decía ayer el Guardian, el estallido de violencia en Oriente Próximo ha pillado con el paso cambiado a la administración Biden, que tenía más puesta la mirada en su rivalidad con China, en la salida de Afganistán o en la negociación para tratar de resucitar el acuerdo nuclear con Irán. El caso es que Biden
Biden ha tardado varios días en reaccionar, quizás porque buscaba una forma de romper con ese legado de Trump, el mejor socio en años de Benjamin Netanyahu, sin aislar a Israel, que sigue siendo un aliado fundamental de Washington en la región. Anoche, el presidente estadounidense confirmaba que había hablado con su socio, con Benjamin Netanyahu, por teléfono, al que le había transmitido su apoyo sin fisuras a la seguridad israelí. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. Aseguraba Biden que esperaba que la escalada de violencia acabase cuanto antes y a continuación subrayaba que Israel tiene derecho a defenderse, una idea que reiteraba una vez más un comunicado posterior en el que la Casa Blanca advertía, eso sí, al Ejecutivo israelí de que tiene la responsabilidad de evitar más muertes de civiles. Una retórica diplomática, por ahora eso, palabras, retórica, porque en los hechos la administración Biden frenó ayer una posible declaración del Consejo de Seguridad sobre este asunto que se debatió en secreto. Por si faltaba algo, escribió Josh Basech en El País, dice, solo faltaban los agentes provocadores en ambas partes, incluso en los gobiernos. Esta vez la amenaza abarca desde el Jordán hasta el Mediterráneo, Gaza sobre todo, también Cisjordania, incluso Israel, donde árabes y judíos israelíes se movilizan en dirección, y aquí cita la palabra que empieza a aparecer ya preocupantemente en muchos análisis, se movilizan en dirección a la guerra civil. Es mucha la materia inflamable acumulada, anuncio, dice Basech, de un incendio sin precedentes. Son muchos los elementos, las hay, que hacen pensar en eso, la violencia de los enfrentamientos bélicos, pero sobre todo también los enfrentamientos en esas llamadas ciudades mixtas que hacía muchos años que no se veían de este nivel. Claro, y que responden a un proceso de colonización que han llevado a cabo desde de Israel, de territorios de la Autoridad Palestina, en Cisjordania especialmente, y en la parte este de Jerusalén, que han ido generando una serie de tensiones acumuladas en un escenario de conflicto que, por otra parte, yo creo que, y este es el riesgo mayor, puede plantear una escalada sobre el conjunto del Oriente Próximo. Es decir, la desatención geopolítica que Europa y Estados Unidos han planteado con relación a el Oriente Próximo y los temas abiertos, sigue el conflicto de Siria, está el caso de Yemen y la guerra civil que se vive, lo que hemos vivido entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj. Es decir, hay todo un escenario de una potencialidad extraordinariamente conflictiva que nos hace que nos retoma el hilo conductor de que Oriente Próximo es un ámbito en el que la comunidad internacional tiene que estar muy implicada en términos geopolíticos, porque puede afectar al conjunto de la comunidad internacional, desde luego. Llevamos 21 años de aceleradísimo siglo XXI, en el que parece que los cambios se han sucedido de una manera vertiginosa, y sin embargo aquí todavía permanece lo peor del siglo XX, pasado, ¿verdad? Sí. Es verdaderamente trágico y llamativo. A mí me entristece esta aparente apelación a la equidistancia y a la corrección por parte de los dos bandos. Es verdad, y seguramente Palestina y Hamás haya incurrido en una escalada en cierta manera irresponsable en este momento, pero no debemos olvidar que efectivamente esto se produce en un contexto de colonización absolutamente ilegal y que va contra todas las recomendaciones, contra todas las normativas prescritas por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad y por el derecho internacional humanitario que rigen la Franja de Gaza y rigen Jerusalén Este, ¿no? Esto se está produciendo porque en Israel estas colonizaciones son legales. Muchas veces el recurso es que se atribuye el derecho sobre el territorio, sobre la tierra, a los habitantes originarios, después sale a subasta y organizaciones las compran y luego las revenden en el mercado. Son casas en las que viven palestinos, ¿no? Y por tanto son expulsados una y otra vez de sus viviendas. No olvidemos que en estos últimos bombardeos han fallecido civiles, y entre ellos, no sé si la cifra está actualizada, pero me parece que 17 niños, ¿no? De tal manera que, cuidado, tengamos mucha precaución con la idea de una especie de de riña entre fanatismos equidistantes, porque la situación es de una desigualdad palmaria y reconocida por todas las organizaciones internacionales. Teo. Sí, es verdad que hay un desequilibrio extraordinario, lo que no significa que no haya, responsabilidades en ambas partes, pero desde luego con un desequilibrio que requiere que el análisis tenga eso presente. Es verdad que la comunidad internacional, experimenta un cierto bloqueo en la geopolítica, en los equilibrios geopolíticos. Allí donde hay tantos actores tan determinantes en ese tablero, los iraníes, los
Emiratos Saudíes, donde se estaban haciendo además algunos progresos. Todo esto evidentemente supone una involución. La primera sensación que uno tiene es menos mal que no está Trump, porque sería un incendio, es decir, verías al tipo con el barril de gasolina y el mechero encendido. Pero me temo, y las palabras de Biden son bastante significativas, me temo que en términos generales esta política de Estado que lleva siguiendo muchas décadas Estados Unidos da muy poco margen de maniobra. Es decir, alguna presión, va a haber un enviado especial que hará alguna presión, pero yo creo que ahí hay poco que esperar, y sería desde luego un buen momento para que Europa reapareciera en ese escenario, porque Europa, y con una particular responsabilidad de Alemania, lleva mucho tiempo borrándose de ese conflicto. En el sentido en el que tú decías a las palabras de Biden, que defiende que Israel tiene el derecho a defenderse, Alexandra Ocasio-Cortez le ha respondido en un tuit que me ha llamado mucho la atención esta mañana, porque decía: declaraciones generales como estas, con poco contexto o reconocimiento de lo que precipitó este ciclo de violencia, expulsiones de palestinos, los ataques al Aqsa, deshumanizan a los palestinos e implican hasta que Estados Unidos mirará para otro lado las violaciones de los derechos humanos. Es incorrecto lo que dice, que es un poco en el contexto en el que hay que entenderlo. Antes de despediros, porque está aquí ya Juan Cruz, que viene a hablar de su libro, pero antes de saludar a Juan Cruz, me voy a ir a Valencia, porque abríamos a las 9 con una operación que estaba abierta, que había provocado la detención del subdelegado del gobierno, Ana Talens. Buen día. Buen día. Subdelegado que ha sido destituido. Sí, porque ante los últimos acontecimientos vinculados con el subdelegado del gobierno en la provincia de Valencia, Rafael Rubio, la delegada del gobierno en la comunidad, que es Gloria Calero, ha decidido proceder a su cese inmediato. En un comunicado, la delegación dice que respeta, como no podía ser de otro modo, la actuación llevada a cabo por la justicia. Recordamos, Ángels, que la detención de Rafa Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, se ha producido esta mañana. También ha sido detenido el exvicealcalde, el popular Alfonso Grau, y en principio otras 11 personas. Se investiga el presunto cobro de comisiones por operaciones urbanísticas en suelo municipal. En el marco de esta operación, denominada Azul, fue detenido el cuñado de Rita Barberal, alcaldesa durante más de 20 años en la ciudad de Valencia, el abogado José María Corbín, en 2019. Ana, gracias. De nada. Hasta luego. Pues ahora sí, José María Lasalle, Gonzalo Velasco, Teodoro León Gros. Hoy os dejo media horita antes para que podáis ir a tomar un café. Muchísimas gracias. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.